Entonces, justo eso ocurre con nuestros sistemas al momento de alertar. Tienen que ser cosas que sean síntomas importantes o relevantes para la aplicación y su funcionamiento y no cosas aisladas, Sí. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tal vez como un par de ejemplos y tips para las personas que nos ven y nos escuchan, Ok, me parece bien. que puede ser, mira, uno, en lugar de alertar el uso de CPU, digamos que el CPU está arriba del 90% el uso, ¿verdad? Eh, Podemos alertar el load average, Mm, que para quienes no sepan, de manera sencilla, el load average te da la métrica de cuántos CPUs está utilizando tu servidor. Y si tienes un servidor con 4 CPUs, entonces puedes tener un load average de hasta 4 y tu CPU está bien, está al máximo. ok. S- ah, Puede que no llegue a 4 y la forma en cómo el sistema calcula el uso total del CPU, puede que tengas el load average en 2, pero que el uso total del CPU te parezca mucho más alto que el 50%, ¿verdad? Por Oh, cómo lo ok. calcula. Al final del día, el CPU está para ser utilizado, ¿verdad? Entonces siempre queremos mantener el CPU o cualquier recurso más o menos como a un 80% de utilización, darle un 20% a los recursos para que pueda estirarse en caso de un spike, un incremento, una eventualidad, ¿verdad? Pero si el servidor utiliza el 100% del CPU, pues para eso está. No necesito alertar Ujú. muchas veces eso, pero si el load average pasa de 4, un ejemplo en el que tenga un servidor con 4 CPUs, de repente ahí sí quiero saberlo, ¿verdad? Si ya Ujú. lleva 2, 3, 5 minutos ahí, que me alerte. Lo mismo pasa con la memoria, por ejemplo. En lugar de alertar que la memoria superó el 90%, podemos alertar si el servidor está comenzando a paginar. Para quienes no sepan, pues ya sabemos que la memoria RAM es la memoria volátil, que es donde el sistema operativo almacena información de manera temporal y la accesa ahí súper rápido. Y eso vuelve que tu sistema se haga rápido. Pero cuando se queda sin memoria, el sistema operativo comienza a escribir de manera temporal en el disco duro. Pero el disco duro está hecho para un almacenamiento más permanente. Entonces ahí el sistema se comienza a poner lento Sí. porque está comenzando a guardar en disco duro información que está destinada a estar en memoria RAM. Que es la Ahí es un partición problema. swap, ¿no? En Linux. La partición Ujú. swap en Linux, correcto. Entonces ahí comienza a ser un problema si mi sistema está paginando. Pero si por algún momento el sistema está en 95, 99% o 100% de memoria, mientras no comience a paginar y mientras la aplicación está funcionando bien, no tengo por qué preocuparme. Si justo por eso le estamos dejando ese 20% extra, ¿verdad? Tratamos de darle recursos para que siempre use constantemente, no más de un 80%, pero ese otro 20% justo para eso está. Ajá. Entonces, ¿por qué se lo voy a dar ese 20% extra, que son recursos que estás pagando, para que si lo supera, querer irme a conectar y reiniciar servicios o levantar más réplicas, si, si para eso estaba, ¿no? Sí. Entonces, una forma más efectiva sería de repente mejor monitorear la paginación, porque si el sistema está paginando, ahí sí tengo que hacer algo al respecto. Ahí sí es una alerta accionable, ¿verdad? Y Em, me imagino que también tiene que ver por cuánto tiempo está sucediendo, ¿no? Porque igual requeriría revisarlo si está paginando, pero si solo sucedió por medio minuto, o sea, tuvo un spike grandísimo, pero luego se tranquilizó, pues no sería algo tan crítico, probablemente, ¿no? Sería más como una advertencia. sí, por eso te decía tal vez con el CPU, si está arriba Ajá. del load average del número de CPUs después de un tiempo. O Después de un... sea, Ok. vos definís, dependiendo de la aplicación que tenés y el servicio que corre, etcétera, si después de 2 minutos, después de cinco Ujú. minutos, después de 10 minutos, mantiene el load average arriba, ahí que alerte. En cuestión de la paginación, lo que yo he experimentado y otras personas que trabajan con infraestructura es que por alguna razón, sobre todo cuando es base de datos, cuando un servidor comienza a paginar,
no quiere soltar Ah, no quiere soltar la paginación, entonces toca como que ok. reaccionar. En mi experiencia, si por un minuto el servidor está paginando, yo suelto alertar. Ajá. Lo máximo que suelo dejar son 2 minutos. Pero casi que una vez que empezó a paginar, porque ya entra como un ciclo donde ya opera lento, entonces se mantiene como que retrasado siempre porque está escribiendo en disco en lugar de escribir en Sí. memoria RAM. Entra en un ciclo vicioso donde porque está Sí, paginando se vuelve lento y porque está lento empieza a paginar y... eh, ahí está, lo Ajá. dijiste, es tal cual. Y mayormente, sobre todo con servidores de bases de datos, que son los que Mm, mayormente entran a paginar. Entonces, ujú. sí, es verdad. Pero ya eso va un poquito más ligado a mi experiencia, pero tenés razón en lo que decís, le das un tiempo. Y eso se define, y lo vamos a hablar un poquito más a detalle adelante, pero se define en base a la aplicación y el tipo de servicio que estoy corriendo cuando va a exceder eso, Ajá, ¿verdad? eso es lo que te iba a mencionar porque, bueno, ya que estabas mencionando que en teoría no hay problema si estábamos utilizando el 80% del CPU, pero si yo ya sé que mi aplicación, por ejemplo, es muy simple, es eh, 3, 4 endpoints y se conectan a la base de datos, obtienen la información y la devuelven. En teoría no debería utilizar tanto CPU. Así que si veo que está utilizando más, es como, no debería, ¿no? Entonces ya ahí sí podríamos alertar para ese tipo de aplicación en específico. Sí, ahí Juan, se volvería una situación en la que o notifico en Ajá, lugar de alertar, notifico para que quede un registro, em, o entonces, mira, le doy menos recursos. Si vos tenés un sistema, tenés un servidor, una instancia, normalmente esto pasa fuera de contenedores, ¿no? Aunque puede ser un clúster de Kubernetes y que tenés nodos a X cantidad de CPU, pero si vos tenés un servicio, algo corriendo, y solo va a utilizar el 40% del CPU, aún en tráfico alto, vos estás gastando dinero. ok, Está gastando dinero. No, no deberías de, ok. de tener esa cantidad de recursos para un servicio que no está utilizando. Y si vos te vas a alertar porque llegó al 80%, si tu aplicación para eso es crítico, es válido. Yo no estoy quitándole la validez a la aplicación que Ajá, estarás manejando, pero solo estoy diciendo, deberíamos de buscar que la aplicación en un uso normal consuma un aproximado del 80% de los recursos, ¿verdad? Esto va a variar por aplicación de nuevo, no es un número fijo. Si vos tenés ok. una aplicación que tiene tráfico alto, idealmente se configura autoscaling, tráfico alto en ciertas horas, perdón. Ujú, Idealmente se configura autoscaling, autoescalamiento, para que cuando venga el tráfico agregue más instancias o más pods y no estés desperdiciando recursos. Idealmente eso es, pero si no tenés esa posibilidad y solo tenés X cantidad de servidores que están ahí permanentes, si tenés horas altas o horas de mayor tráfico, vos buscas que esas horas altas consuman un aproximado del 80%. Y ok. tal vez la mitad del tiempo va a estar en un 40, pero cuando llegan las horas altas llega a un 80. Y siempre tenés ese 20% aproximado para un inesperado, un incremento en tráfico, un proceso que tal vez se puso más lento, se trabó y le tomó más tiempo terminar, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es Entiendo. como lo que tomar en cuenta al momento de definir cuántos recursos va a usar tu servicio, tu aplicación. Entonces, si vos tenés ese Eso, escenario, perdón que te interrumpa, Douglas, pero no, no, creo que lo que dale. estás hablando es muy interesante. Creo que nunca lo había visto desde ese punto de vista, Douglas. El hecho de, ok, acomodar los recursos de acuerdo a lo que necesita. Y bueno, en general, ¿no? Uno sabe que tiene que tener los recursos de acuerdo a lo que uno ocupa, pero normalmente creo que yo he tenido la idea de, bueno, ponerle que no utilice tanto CPU, que no utilice tanto RAM. Eso significaría que está bien configurado, ¿no? Y se me viene a la mente como el tratar de utilizar o ir a un hotel y alquilar una habitación con dos camas matrimoniales y un camarote, y solo estoy yo. Es como, ¿para qué Ah, tanto si podría tener la otra habitación donde solo tengo una cama y estoy bien, ¿no? Creo que eso está, creo que es algo que no se menciona mucho. Al menos en mi caso te diré que creo que
me has abierto los ojos en ese aspecto. Me gusta mucho esa aclaración que acabas de dar. Sí, y a veces, Juan, el subutilizar recursos, a veces va, siguiendo el ejemplo que dices del hotel, a veces va fuera del cuarto. A veces gente no quiere reservar en un hotel porque no tiene piscina y no tiene Ajá. planes de usar la piscina. Entonces, ¿por qué le va a, Sí, afectar eso, no? A veces queremos que la aplicación corra en diferentes regiones regiones, y cosas ajá. así, y pues no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, lo mismo Sí. aplica aquí. Si vos te preocupas porque tu código sea óptimo y ocupe la menor cantidad de recursos, eso es la mentalidad correcta, Ujú. pero eso se complementa entonces poniéndolo a correr en instancias con menos recursos. De lo Sí, contrario, el esfuerzo que le dedicaste a que tu aplicación sea óptima y consuma esos menos recursos termina quedando en nada, porque van a seguir pagando por instancias más caras, sí, ¿verdad? No sé si me explico en ese sentido. sí. Y en Entonces, Kubernetes también te permite como ajustar esos valores de que este contenedor solo tiene tanto de RAM, tanto de CPU. Ahí se va complementando. sí, lo puedes hacer de esa manera, lo puedes hacer en base a la escalabilidad, ya sea de nodos o de las réplicas de los pods. También lo haces en Kubernetes. De hecho, actualmente nosotros, donde yo trabajo en Field, ahora llamado Field, antes llamado TenOp, estamos actualmente migrando los clusters de Kubernetes de Cluster Autoscaler, que es un servicio que agrega más nodos cuando los vas utilizando. Nos estamos migrando a un Autoscaler que se llama Carpenter, Ok. que ese es más inteligente, te permite agregar spot instances en lugar de instances on demand, si así lo querés, y él está ajustando los nodos en base a recursos, porque los node pools comunes en AWS, vos le decís qué tipo de instancias crees que agregue, Ajá. y si son instancias de 8 gigas de RAM, eh, si ocupas 1 giga de RAM más, él te va a agregar otra instancia de 8 y quedas con 7 gigas ahí haciendo nada. Carpenter, él le agarra un rango de instancias y él puede agregar solo una instancia con los recursos necesarios, ¿verdad? Y eso como es muchísimo más inteligente en ir agregando y quitando instancias que no están siendo utilizadas para ajustar el clúster, mucho más inteligente que el cluster autoscaler Ujú. que tiene AWS, ¿no? Entonces, justo para esto de la utilización de los servicios. Y me gusta que toques el tema porque sí está relacionado con las alertas. Es lo que Sí. decíamos. Si estás preocupado por una alerta del CPU en 80%, em, quiere decir que tenés mal asignados tus recursos. Ujú. Si esa es tu solución momentánea mientras a corregir los recursos, está bien. Entonces, crea la alerta, porque la alerta te va a servir. Va a ser una alerta accionable para vos. Pero ahí tenés un problema un poco más serio con recursos y que implica el bolsillo de tu equipo, de tu empresa o tuyo, si es una aplicación tuya, ¿no? Entonces toca corregir los recursos. Recordemos que asignamos los recursos para que los pueda utilizar la aplicación, Ok. ¿verdad? Sí. Para eso los asignamos. Si va a necesitar más y ya no va a poder escalar por sí sola, ese es el momento en que necesito yo Ujú. saberlo, Ujú. ¿verdad? O también puede ser una forma que me avise si está creciendo de manera alocada, ¿verdad? Si creció mucho, porque entonces tal vez hay un memory leak o algo que está Sí. generando que se creen más instancias y también quiero saberlo, ¿no? Pero volviendo a los tips o a los consejos de Ujú. cómo configurar alertas que sean accionables para mí, ¿verdad? Monitoreamos mejor la paginación y no la memoria, ¿verdad? Y continuando en esa línea de consejos, otro puede ser, tal vez, si tenemos un servidor de base de datos, los servidores de base de datos suelen ser altos en CPU, en utilización de CPU, porque están escribiendo en disco duro. Sí. Y pues para que no tengan tanta experiencia con sistema operativo, lectura y escritura en disco duro, también trabaja el CPU, ¿verdad? Normalmente si el CPU está alto es porque suele haber bastante lectura y escritura en el disco duro y a veces puede ser que necesitemos un disco duro más rápido y nos toca ver cómo están los file system y la lectura y escritura en el disco duro. Pero en un servidor de base de datos, justo por eso, en lugar de tal vez monitorear el CPU, la utilización del CPU, podemos monitorear
la cantidad de conexiones a la base de datos. Y Ujú. si esa cantidad de conexiones ha subido a X número, ¿verdad? Porque de nuevo, el CPU está ahí para que lo use la base de datos, por eso se lo dimos. Pero si nuestra aplicación está, no sé, tiene un promedio de 80 conexiones por minuto, digamos, 50 conexiones por minuto, y de repente tenemos, si de 50, de repente tenemos 100, 120, y ya lleva 3 Ujú. minutos, 5 minutos así, ya eso es algo que me alerte, no es normal, no es común que está pasando. Entonces ya eso es una alerta que sí tengo que accionar. Ya eso es atípico, Sí, eso no es común. Tengo que mínimo investigar por qué, aunque al final de la investigación vea y diga, ah, no, es normal. Eh, Hicieron tal promoción, tal cosa, hay más tráfico, ah, está bien, es normal. Pero como no es típico, me lleva a investigar. Pero si solo pongo alertas de CPU alto, cada vez que investigue, normalmente no voy a encontrar nada y puedo caer en el riesgo de ignorar alertas, ¿verdad? ujú, Pero de nuevo, si es un tráfico real, pero si de 50 conexiones por minuto pasa a 100, 120, algo voy a encontrar, aunque sea normal, ¿verdad? Otro sí, consejo que puedo dar ahí, Juan, es tal vez en tu aplicación, en lugar de alertar si hubo un timeout, eh, alertemos si hubo X cantidad de timeouts en un rango de 5 o 10 minutos, ujú, ¿verdad? Y esto va a depender del SLO o Service Level Objective que yo defina, ¿verdad? Y para quienes no recuerden quién es un SLO, lo mencioné y lo expliqué en el episodio donde hablamos las funcionalidades de los SRE, ¿verdad? Pero un SLO, un Service Level Objective, es básicamente un valor esperado para una métrica en ok, particular de la aplicación. Por ejemplo, un valor sería los timeouts de tu aplicación. eh, 3 timeouts en un minuto es aceptable, es normal, entonces ese sería un SLO, que el valor de la cantidad de timeouts en un minuto, 3 está bien o 5 está bien, ¿verdad? Y el SLA, Service Level Agreement, es qué valor, ese valor puede ser tiempo, porcentaje, etcétera, pero qué valor puede exceder o puede estar en rojo esa métrica, ese es el SLO. como un exception. Sí, o sea, nosotros podemos decir que 5 timeouts por minuto es aceptable Ujú, para tu aplicación, para X endpoint. Ese es un SLO. Pero el SLA dice que eh, puede haber 5 minutos con más de 5 timeouts por minuto y hasta ahí está bien. Si, ok. si a partir del sexto minuto, ya ahí ya es que hay algo crítico, Es como el ¿verdad? threshold de lo que puedes soportar. Es el threshold de lo que es aceptable para tu aplicación, Ujú, ok. ¿verdad? Son los SLO y SLAs. Ujú, Y por eso se habló bastante de eso, o se habló algo al respecto cuando discutimos cuando hablé yo sobre las funcionalidades de SRE, porque las alertas es parte de su funcionalidad y son basados en ello, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en lugar de alertar porque hay un timeout, entonces si hay un timeout y me conecto y miro, hay un timeout. ¿Y cuándo va a volver a haber otro? No, no hay ninguno. ¿Por qué fue ese timeout? No, no sé. Tal vez estaba lento del lado del cliente o sí. el cliente le dio clic, pero luego cerró el navegador. O sea, pueden haber tantas cosas para un timeout, ¿no? Pero si Sí, no vale hay, la pena investigar tanto en ese momento. o nada, Oh, sí, o sí. nada por un timeout, ¿no? Pero si el SLO dice que 5 timeouts por minuto está bien y estoy teniendo 20, estoy teniendo Ajá. 30, ahí hay algo. Ahí ya Sí. me toca investigar qué está pasando. Ahí sí ya algo voy a encontrar de nuevo, aunque lo que encuentre significa que hay un tráfico real, ¿verdad? Pero algo voy a encontrar. Ujú. Normalmente va a ser algo no tan amigable, tal vez como que un bot le está está queriendo tocar tu sitio, o en ese momento está haciendo un crawler Google o la inteligencia artificial, lo que sea, pero algo vas a encontrar que toca accionar a ello, ¿verdad? O sea, lo que, Entonces, lo que, lo que capto entonces, Douglas, es que es lo ideal, ¿cómo decirlo? Es buena idea evitar enviar alertas por notificaciones o métricas puntuales, sino más bien crear escenarios y en base a esos escenarios hay que alertar algo, ¿no?
No es alertar porque hubo un timeout o dos timeouts, sino definir qué escenario, qué situación en la que amerita mandar esa alerta. Entonces creo que tal vez ese podría ser como el consejo más genérico, el evitar enviar alertas así, porque sí, sino definir un escenario. Exacto, exacto. Por eso tal vez comencé, Juan, con el ejemplo de cuando vas al médico, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y vos le contás las cosas que crees que son relevantes para lo que tenés, pero en la mayoría de los casos, ¿cómo se llama? El dolor en los pies que has tenido no tiene nada que ver con la tos por la cual Ujú, fuiste, ¿no? A consulta. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Son escenarios. Por eso la métrica tiene que ser en base a eventos relevantes para la aplicación y no métricas aisladas. Muchas alertas pueden terminar siendo triggereadas o activadas por una sola métrica, ujú. pero que es una métrica relevante para tu aplicación o tu servicio, Ok. ¿verdad? Y de nuevo, tengo que ser inteligente, por eso no es el uso del CPU lo que más me importa en la gran mayoría de los casos, porque para eso tengo el CPU, sino el load average, o en Sí. una base de datos la cantidad de conexiones, ¿verdad? No es el uso de la memoria en el web server, sino los timeouts, pero ¿cuántos timeouts? No un timeout, Sí. ¿verdad? Tal vez aquí tengo un consejo más que sería, en lugar de alertar si un pod o un servicio se reinicia una vez, alertamos si se reinicia X cantidad de veces en un lapso de 5 o 10 minutos. De nuevo, acorde al SLO, ¿verdad? Y los SLAs. Porque una vez se puede reiniciar por cualquier situación, cualquier circunstancia. Pero si se reinicia varias veces, ahí algo ocurre. Y entonces, esa es una alerta, de nuevo. Y eso es lo que hay que tener en mente, Juan. Que la alerta me tiene que llevar a accionar idealmente a tiempo, Ujú. ¿verdad? O sea, vamos a tener alertas de cuando todo esté caído. Hay que tener esas alertas de que si todo está caído, que llame y que Sí. haga todo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero tenés otras alertas accionables con la intención de evitarlo, con la intención de Ujú. lograr llegar a tiempo y hacer algo. Pero si empezamos a alertar el uso de memoria, el uso de CPU, que hubo un timeout, que hay más logs, si empezamos a alertar ese tipo de cosas, nos vamos a topar con la situación de comenzar a ignorar alertas. Ajá. Y esa es la métrica nuestra para ver si está bien. Esa es nuestra métrica. Si hay alertas que me siento confiado de ignorar, algo no está bien. Algo no Ujú. está bien, ¿verdad? Sí. Tienen que ser síntomas que requieran nuestra atención.